Un saludo a los televidentes de Tintiendo con la Firma, y nuestro tinto de hoy, que es de café Florida, 100% orgánico, no lo vamos a tomar con un tema muy interesante, y se trata del de la violencia intrafamiliar en el adulto mayor. Y para ello tenemos como invitadas a Jacqueline Agudelo Duarte, que es gerontóloga, y a Viviana Correa Mesa, psicólogas. Gracias por haber atendido nuestra invitación. Muchísimas gracias a usted nuevamente por la invitación, a todos nuestros televidentes y en especial a nuestros adultos mayores que nos están escuchando. Un abrazo bien fuerte y también a nuestra alcaldía municipal. Eso está muy bien. Muchas gracias por la invitación, siempre es un placer venir a compartir este espacio con todos ustedes. Eso está muy bien. Bueno, ¿cómo es eso de violencia intrafamiliar en el adulto mayor? Siempre se ha tocado el tema, es en los niños, en los adolescentes, pero ahora ya me salen ustedes con lo del adulto mayor. ¿Cómo es eso? Vale, cuento. Imagínense que nosotros iniciamos más o menos desde agosto y en octubre empezamos a hacer una investigación de cómo se estaba viendo el trato en nuestros adultos mayores. Entonces veníamos tocando someramente por encima y hablando y dialogando con nuestros adultos mayores en el Centro Vida, pues que participan de los procesos. Sí. Entonces ahí empezamos a averiguar cuál es la violencia intrafamiliar. Entonces así textualmente es como conocida como una violencia doméstica, ¿cierto? Que viene de cualquier característica y de cualquier ser humano que participe en la familia como tal. Cuando empieza esta violencia intrafamiliar, que los abuelos nos empiezan a decir, no, es que en mi casa me está pasando esto. Bueno, entonces empezamos a hacer una caracterización y un proceso de diagnóstico para verificar cómo se encontraban nuestros adultos mayores del municipio de antes, y nos encontramos con grandes sorpresas. Sé que no es muy lejano a otros municipios. Claro, claro. Sí, esta problemática que se vive acá en Andes pues debe de ser muy similar a otros municipios. Sí, y que también algo que nos arrojó mucho fue en el tiempo de pandemia. O sea, nosotros en pandemia descubrimos, o mejor dicho, ya estaba, como se dice cuando se descubre el agua, que ya está lista, sí, pero que no hemos indagado que nuestros adultos mayores se encuentran solos en sus casas, ¿cierto? Entonces, cuando empezamos a indagar, encontramos una gran información. Una de ellas, que hemos hecho aproximadamente en este momento, y ahí sí me voy como a mis noticas, es que tenemos 830 personas que el 77% son del sexo femenino. Oigan, en el municipio de Andes hay más mujeres que hombres. O sea, hay más mujeres que hombres. O sea, antes vamos a empezar. Cuando hablamos de adultos mayores, ¿desde qué edad? De 60 años en adelante. 60 años en adelante. La norma dice que es de 60 años en adelante, ¿cierto? Sino que nos vamos que 55 años, una discapacidad, pero la norma dice que de 60 años en adelante. Muy bien. Entonces, en este momento el municipio de Andes tiene más mujeres que hombres, ¿cierto? Entonces, vamos que el 77.6% son mujeres y participan pues como de programas sociales. Perdón, ya que yo la interrumpo ahí. Sí. Este diagnóstico, porque es como si fuera un diagnóstico inicial, sí, lo hicimos pensando en primera instancia con los grupos gerontológicos que participan, ¿cierto? Con las personas que van a los centrovías, tanto urbanos como rurales. Eso, o sea, es bueno aclarar eso, no quiere decir que es toda la población adulta mayor, sino los que van a esos centrovías. Ajá, entonces este diagnóstico se empezó fue como con la participación de ellos, ¿cierto? Nace principalmente de esa necesidad que se identifica, digamos, porque ellos iban preguntando una solicitud X. Es muy común que a Centrovía vaya, un ejemplo, preguntando por el subsidio de Colombia Mayor, ¿cierto? Adulto mayor. Detrás de eso, entonces, se viene digamos, el sentir de ellos, ¿cierto? El tema de niñas, que yo estoy sola, yo no, mis hijos no ven por mí, o mi esposo ya murió, yo vivo y no tengo quien vea por mí, mis hijos no me llaman, o yo siento que en mi casa entonces ya estoy estorbando, ¿cierto? Entra uno un poco a indagar acerca de eso, y obviamente pues el adulto mayor entra en un estado de crisis, en llanto, y se descubre también que había una normalidad o una naturalidad de los hechos, ¿cierto? Un tipo de maltrato, de violencia aprendida, lo que comúnmente se conoce como desesperanza aprendida. ¿Qué sucede también? Hay mucho cuestionamiento y se les dificulta un poco ese reconocimiento de que en el ser ya hay como aspectos que me están punteando o dando indicios de entonces una presunta depresión, una presunta ansiedad, ¿cierto? Porque no hay un reconocimiento. Entonces ellos identifican que hay algo que les está pasando, ¿cierto? Y entonces la manifestación del llanto, pero como tal entonces no identifican
tengo este problema de base. Entonces, el trabajo que ya vamos a exponer a continuación, que le vamos a contar, es precisamente desde todas esas esferas. Entonces, tratamos de tocar las esferas, no solamente entonces a nivel de tipo de violencia familiar, sino también todas las esferas del ser humano. Entonces, cómo es tu familia, actividad física, alimentación, cómo son las condiciones en que vives, las condiciones emocionales, psicológicas y todo lo que compone el ser humano como tal. Muy bien, muy interesante eso. Y ya después de todo ese proceso, cuando ya evidenciamos eso, ahí sí empezamos a decir, ya no solamente tienen que ser los adultos mayores que van al centro vida. O sea, tenemos que empezar a agarrar y a verificar las personas que están buscando siempre las ayudas del Estado, porque siempre hay una necesidad de buscar una ayuda, pero no es solamente de pedir, sino del por qué, cuál es el significado, ¿cierto? Entonces, investigamos primero que la mayoría eran mujeres las que participan de este proceso. 2, que el nivel de escolaridad de nuestros adultos mayores, la mayor parte, casi el 80% de la población es analfabeta. Por Dios. O sea que no ha recibido ninguna clase de estudio, entonces no podemos decir que son profesionales y que conocen lo que está pasando. Lo que dice mi compañera es el desconocimiento de lo que se nos vuelve ya normal en nuestra casa, ¿cierto? Entonces cuando ya vemos que no hay un estudio, entonces no sabemos, no hay algo que digamos que el adulto mayor sabe qué es lo que está pasando en su casa, ¿cierto? Partimos al otro punto. ¿Usted de quién depende? ¿Con quién vive? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Entonces, su entorno familiar. Su entorno familiar. Yo tengo 8, tengo 10 hijos. Sí. Dependo económicamente de mis hijos. ¿Cuántas personas dijeron que dependían económicamente? Os digo, 56.3% de personas. La mayor parte de la comunidad, de las 830, casi más de 500 personas dijeron que dependían económicamente de sus hijos. Pero esa dependencia, ¿a qué va? ¿Cierto? Entonces, ahí sí, yo le doy como para que vayamos desarrollando la parte de mi compañera, porque esa dependencia no es solamente que usted me alimente, sino que hay otras partes de ahí y cómo lo está interpretando nuestros adultos mayores. Muy bien. Entonces, por ejemplo, cuando interrogábamos o hacíamos el interrogante acerca de esa dependencia, primero llama mucho la atención el concepto de que cuando nos hablan de 8 o 10 hijos, va uno entonces a mirar, bueno, ¿y con cuántos de ellos tienes relación o tienes contacto? Con uno, con dos, los otros no, ¿cierto? Los otros viven en otra parte, no me visitan, a duras penas me llaman, se desentendieron totalmente de mí. Cuando hablamos entonces de esa dependencia, tristemente nos hemos encontrado, y sucede mucho en el aspecto de las áreas rurales, que el tema es, por ejemplo, yo como hijo te doy la comida, ¿cierto? Pero a cambio tú, siendo ya una mamá adulta, 80, 87 años, aún te tienes que levantar tipo 3 de la mañana a hacerme a mí el desayuno y el almuerzo para yo llevar para el trabajo, ¿cierto? Mamás todavía con esa edad que son en un fogón de leña, que entonces se acuestan tarde hasta que el hijo no llegue, condiciones en las cuales en ocasiones adultas mayores nos decían, tengo 3 hijos, uno no me aporta, 2 de ellos aportan 200.000, me dan 200.000, yo tengo que mercar, y si a mí algo se me acaba en el mes, a mí me toca entonces... Por Dios, hacer de tripas corazón, como decimos. Mirar cómo voy a solucionar eso, porque a mis hijos no les puedo pedir. Pero si no hay comida, la que sufre las consecuencias soy yo, ¿cierto? La que se enojan es conmigo, la que recibe malos tratos es una violencia. ¿Y de qué manera? Entonces, exacto, a eso vamos. Cuando hablamos de violencia es muy común que uno dice física, ¿cierto? El golpe, y eso es lo que comúnmente todos conocemos, pues resulta que hay violencia económica, violencia psicológica, violencia doméstica, violencia sexual y muchos otros tipos, que ha sido muy natural, y acá vamos con natural. El rol de la mujer siempre a lo largo de la historia, que es lo que nos ha dicho, que es como la encargada, por así decirlo, de llevar los aspectos del hogar, ¿cierto? De encargarse del cuidado del hogar, de los hijos, de cocinar, entre otras cosas. ¿Qué pasa con esas mamás que sus hijos 45, 47 años y no han salido de sus hogares, aún siguen sumisas en ese mismo rol? Entonces ellas siguen en el tema de tengo que alimentar a mi hijo, soy yo la que tiene que estar pendiente del cuidado de la ropa, no me acuesto hasta que mi hijo no llegue, entre otros aspectos. Temas como por ejemplo de
empecé a ir al programa del adulto mayor, pero entonces me toca retirarme porque es a la hora de que él llega a la comida y si no estoy, entonces él se enoja. Claro. Esos son tipos de violencia, pero digamos que como ha estado naturalizado y si bien de pronto ella, cuando tuvo su esposo, era tipos o casos que se presenciaban con ellos y se han naturalizado, para ella es muy normal. Para ella eso no es violencia, yo lo veo como un aspecto normal y si mi vecina le sucede lo mismo y si voy al grupo y resulta que tengo varias amigas que tienen lo mismo, pues yo naturalizo el hecho y yo digo, pues es normal, ¿cierto? Acá no hay nada. Sí. Eso nos pasa normalmente en el común denominador de nuestros adultos mayores, del día a día en el municipio de Andes, donde nos relatan constantemente la ausencia de que ellos deben estar ya con 80 años, así como dijo mi compañera, estar cocinando todavía. Nosotros no queremos que nuestros adultos mayores se vuelvan, ¿cómo se dice?, que inútiles en el proceso, sino que todavía hagan procesos, pero tampoco que la volvamos como una carga de trabajo. Adicionalmente, que nos ha pasado, no, y fuera de eso tengo que ir a coger café. O tengo que ir a trabajar y tengo que hacer otras cosas fuera de la parte doméstica. Claro. Entonces, esas adultas mayores del campo, que la mayoría son del campo, uno ve que, y es donde está localizada nuestra población en este momento rural, decimos, hay una violencia bastante fuerte en esta zona, ¿cierto? Entonces, como te íbamos contando... Pero, perdón, cuenta. Jacqueline, sucede también que ya es al contrario. Es de pronto algunos hijos, hombre, no sabemos qué vamos a hacer con mi mamá, estamos hablando pues de mujeres. Nosotros con ganas de que ella se venga a vivir con alguno de nosotros o algo así, no, ella no se quiere salir de la casa, porque esa es mi casa y yo quiero seguir aquí. Y con la idea de que no cocine más, que porque se le queda el fogón prendido si es un fogón de gas, porque deja los bombillos prendidos, porque si está cocinando en un fogón de leña se le olvida y hay veces que hasta un incendio. Y ella dice, no, déjenme aquí porque yo aquí me siento útil, yo tengo que dar de comer porque es que yo me tengo que sentir útil, yo no quiero sentarme por ahí en una silla todo el día. Entonces también sucede esa parte, o sea, es la contraparte de lo que ustedes expresaban. Pero entonces, en ese proceso, normalmente cuando una adulta mayor decide estar en casa, ¿cierto? Porque lo que buscamos es que ese sea el ideal, que nuestros adultos mayores terminen su ciclo vital dentro del hogar, en acompañamiento de alguno de sus hijos o algún familiar pues cercano, que casi siempre son las mujeres las que se quedan con sus madres, ¿cierto? Una soltera, una que envidó, bueno, que la dejaron, entonces siempre se queda como con esa mamá, ¿cierto? Con uno o dos nietos o sin nietos y solamente pues la hija. Pero es el acompañamiento, no decir que mi mamá es la que tiene que cocinar todo el tiempo, sino que le hagamos ese acompañamiento. Si a mí se me olvida que dejo el fogón prendido, que salgo de una manera inadecuada a la calle, que no me doy cuenta, ya ahí estamos hablando de un problema de salud que tiene la adulta mayor, que es un problema de salud mental que ya sería diferente, ¿cierto? Pero tenemos que partir de que estamos hablando de una adulta mayor con una salud normal, ¿cierto? Pero cuando vivimos esos tipos de violencia, cuando vemos un abandono, sí, la mayoría de nuestros adultos mayores, cuando son maltratados, terminan con una demencia. Eso sí, póngale el ojo. Sí. Ahí La terminamos firma. con la Bueno, póngale la firma. Esa es la regla general. Siempre que una persona termina con una demencia, esa persona tiene las características que cuando su niña, su infancia o adulta mayor fue maltratado, tuvo una violencia o fue violada, ¿cierto? Entonces, esa es una de las características principales de lo que termina el proceso de demencia, ¿cierto? Muy bien. Hablando con respecto al acompañamiento de los hijos, también nos dimos a notar, y lo que decía mi compañera, que una madre sostiene 8 y 10 hijos, pero cuando ya volteamos la torta, 10 hijos no son capaces de sostener una madre ni de llamarla. Entonces, cuando yo le preguntaba, bueno, y cuénteme sus 10 hijos, ¿cuántas veces la llaman en el mes? Ay, sí, mucho, es una vez, que mantienen muy ocupados, tienen mucho trabajo. Entonces, no nos queda ni tiempo de continuar con ese fruto que tenemos de nuestra mamá, que ya ese papá se fue, o nuestra mamá nos crió, ¿por qué no la llamamos todos los días? Mamá, ¿cómo estás? No hay una comunicación. Entonces ahí buscan algo que mi compañera tiene ya aquí, que ha fortalecido mucho, son los centros de escucha.
Venga, yo lo escucho. Centros de escucha o escuchaderos que llaman. Sí, eso. Donde ella lo hace para escuchar a los adultos mayores porque no encuentra ese enlace de ese hijo que no me llama. Entonces ahí hay un maltrato de abandono. Cuando ya nosotros no llamamos, ni siquiera la mami, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Donde el médico, no sé qué. Porque también hay otra parte donde nuestra adulta mayor necesita acompañamiento en unas diferentes áreas, social, de salud, de actividades, de eventos. No tengo tiempo, tengo que trabajar, tengo que estudiar. Pero me quedó sonando eso de los escuchaderos, esos centros de escucha. ¿Me podría explicar? O sea, cuando funcionan en una vereda, usted atiende esos centros de escucha. Sí. Entonces, ya esos adultos que están en ingresar pues a ese grupo, usted va allá y ya sabe usted que tiene que atender a varios, o ellos van llegando y van haciendo fila para que los escuchen, y se pueden quedar mediodía ahí los otros esperando y no los atendieron. ¿Cómo funciona eso? No. Bueno, haciendo fila. Bueno, antes de contestar esa pregunta, algo que mi compañera decía, y era en el tema de las llamadas, ¿cierto? Me llaman al menos una vez al mes, pero cuando vamos a ver ese tipo de llamadas, ¿para qué es? Por lo general es, mamá, ¿me puede cuidar mis nietos que necesito salir? ¿Cierto? Para ese aspecto. Sí, de eso nos hemos encontrado. para suplir. Exacto. Es una necesidad que tiene. No porque, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Voy a ir a visitarte, me haces falta, te extraño, te quiero. Eso no, ¿cierto? Bueno, ahora sí respondo el tema de los escuchaderos. Primero que todo, es un espacio totalmente gratuito. Eso es algo también que en ocasiones se tiene mucho, en realidad se tiene mucho desconocimiento. Pensamos que entonces el tema del psicólogo, ¿cierto? Tenemos que pagar desde la administración, entonces se está ofreciendo el tema del centro de escucha. Yo soy la psicóloga, entonces enfocada al cuidado de la salud mental del adulto mayor, totalmente gratuito. ¿Qué se hace con esto? Temas de necesito ser escuchado, tengo depresión, tengo ansiedad, me siento abandonado, me siento solo, necesito ayuda, necesito una orientación. Se pueden acercar a Centrovía, con la gerontóloga, con cualquiera de los demás compañeros del equipo y solicitar entonces el número de la psicóloga, ¿cierto? Yo les digo, me escriben, me llaman, se agenda una cita. Normalmente los centros de escucha se ofrecen en horas de la mañana porque en la tarde se atiende grupos, entonces se hacen en horas de la mañana. Se hace 1 o 2 sesiones, máximo 3, como en ese acercamiento. Si se identifica que hay signos o síntomas que a mí me están hablando de una demencia, una posible Alzheimer, de una depresión más avanzada, se hace una remisión con la S para entonces ya remitir a un especialista. ¿Cómo sucede o cómo se da este proceso en la ruralidad? Hay ocasiones que el adulto mayor me dice, yo no tengo inconveniente, yo igual bajo, estoy bajando constantemente al pueblo, entonces yo voy hasta allá. Cuando no es así, entonces las veces que se van a la ruralidad, que se atienden los grupos rurales, entonces uno anuncia, ¿cierto? Le dice al líder, tal día vamos para allá, va la psicóloga, se hace el trabajo con los grupos enfocados a semilleros para fortalecer procesos básicos y superiores de atención, memoria, aprendizaje para fortalecer estos aspectos, talleres de salud mental y ya se deja el espacio al final para esas personas que necesitan entonces el centro de escucha ya se ofrece. Perfecto, muy bien. En las veredas se trabaja aproximadamente de 4 a 5 horas en una vereda, ¿cierto? Casi siempre cuando vemos una problemática porque hay veredas que tienen más que otras, que eso también lo hemos detectado, entonces siempre realizamos como el acompañamiento profesional, entonces bueno, entonces vamos a trabajar ciertos talleres o semilleros de esta área y mientras tú atiendes esta parte que ya tenemos 4 adultos mayores que necesitan urgente una acción de escucha, ¿cierto? Entonces ella ya lo realiza mientras el equipo de trabajo, otros compañeros están haciendo otras actividades. ¿Por qué? Porque recordemos que la parte de la ruralidad hay que tratarla de abordar siempre que vamos, porque el tiempo de ellos también es muy medido, por lo que les decíamos, que el campesino tiene que ir a hacer un montón de cosas en la casa y si es una adulta mayor, mucho más, ¿cierto? Entonces el tiempo es muy limitado y lo que queremos es absorber ese adulto mayor lo que más podamos y ofrecerle un buen servicio, que eso es lo que se busca desde la administración municipal, mejorar la calidad de vida de adultos mayores. A esa te voy a decir que tenemos otra. El 70.5% de 830 adultas mayores son amas de casa. O sea, por eso, ahí vamos a lo que te estamos diciendo. Todas tienen compromisos en sus hogares, tienen 80 años.
uno cree que cuando uno ya cumple 80, 60 años, yo ya crié mis hijos, ya mis nietos están grandes, ya tengo que mejorar mi calidad de vida, entonces me voy a dedicar a mí. No. Eso son mentiras. Eso. Eso son mentiras. Sí. En este momento seguimos en la misma ruleta. Mamá sigue está pendiente de sus hijos, o está pendiente de sus nietos o de sus bisnietos, y sigue ese rol, ese compromiso, porque las mujeres somos muy dadas a dar, pero no estamos nosotros pendientes de nosotros, ¿cierto? Y ahí vamos cuando le decimos, venga madre, entonces usted cuándo va a parar, cuándo va a organizar, no, cuando me muera. Entonces la pregunta del millón que le hacemos nosotros a nuestras adultas mayores, bueno madre, y si usted se enferma antes, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si usted se enferma con esos hijos que tienen que, usted puntualmente tiene que hacer un almuerzo, que tiene que hacer un desayuno, que tiene que ir a coger el grano, que tiene que ir a echarle comida a las gallinas, que los marranos? Claro. ¿Cuándo va a sacar tiempo para usted? Ay, yo no sé, y se quedan pensando. Sí. O sea, se quedan como, es tanto el pensamiento que ellos se quedan, que entonces empiezan a llorar. Entonces, Claro. vamos Viviana, cójala por favor, porque ya la señora está detonada con una cantidad de emociones. Entonces, cuando leemos la cantidad de emociones, entonces, bueno, y cuénteme, ¿cómo va en su casa? ¿Cómo es ese trato del va y viene de su hijo? ¿Cómo la organiza? Entonces, cuando iniciamos el proceso, nosotros vimos, bueno, cuando usted le pregunta a la adulta mayor, pero usted ha sido maltratada, entonces nos dicen, 25 personas me dicen que me han insultado, gritos hirientes 22 personas, amenazas 12, chantajes 14, golpes 10 personas y 3 personas otras cosas, ¿cierto? Pero esos son adultos. Pero cuando vamos y le preguntamos, venga, y por casualidad su hijo le dice, mamá, ya eres muy lenta, mamá, ya no sirves para hacer esto, mamá... Es que usted... uno cuando está viejo todo se le olvida. Todo se le olvida. Es que esa comida está muy maluca, es que usted ya porque no me tiene la cena como a mí me gustaba. Ya no sabe cocinar. Ya no sabe cocinar. Todavía pegada ese celular, usted que hace pegada de celular, y es que usted para dónde va, y es que usted se manda sola, y ya pidió permiso, entonces ya nos dicen sí, ¿cierto? Y que entonces con esto que evidenciamos, que si bien digamos para nosotros aún se nos es complejo identificar cuando sentimos malestar y decimos, ay, ¿no será que a mí me está empezando una depresión o tengo estrés o tengo ansiedad? Al adulto mayor se le hace más difícil. ¿Por qué? Porque él no sabe verbalizar, él no sabe expresar eso que está sintiendo. ¿Por qué? Por lo mismo que hemos hablado, naturalizado el rol de mamá, el rol de sumisa, el rol de ama de casa siempre y el rol de tipo de violencia a las cuales siempre ha estado permeada toda su vida y para ellos es normal y es muy natural. Cuando ya entonces entramos a exponer casos puntuales, casos, ejemplos, como decir, venga, por ejemplo, cuando usted quiere comprarse un saquito, el champú para el cabello, ¿usted qué hace? Ah, no me toca esperar que mi hijo me dé. O a veces le digo y se me enoja, que yo sí pido, que yo sí molesto, que como él con un solo jabón se hace todo, ¿cierto? Entonces decimos, pero es que ese tipo de violencia económica, ¿cierto? Eso ya es algo diferente. Entonces cuando empezamos incluso a enfocar entonces los talleres de salud mental precisamente a esa identificación de depresiones y ansiedades, entonces empezamos un trabajo con algo tan básico como el tema de emociones y ahí identificamos con los casos puntuales el desbordamiento y ya empiezan a subir la demanda de venga que necesito a alguien que me escuche o venga Jero que yo sí tengo un problema, venga que yo me siento identificado con eso que ustedes me están diciendo, pero anteriormente no, o sea, no había como esa visualización, o sea, ese darme cuenta de yo estoy siendo víctima de eso. Digámoslo de otra manera, ustedes como que van a estos corregimientos, a estas partes así, y les abren los ojos como a esos adultos mayores y viéndolo de otra manera hasta van a salir formando un sindicato. pero mire, algo que se nos volvía natural. Sí, claro. Algo que se nos volvió natural, estamos violentando. Estamos violentando a nuestros adultos mayores. Y ahí es donde yo digo, ¿por qué si ya ellos ya están para nosotros cuidarlos, amarlos, abrazarlos, decirle, cuando en un tema que hicimos en una vereda, pues X, bueno muchachos, ¿cuántos de sus hijos el día de hoy le dijo que la querían, que la amaban, que usted era lo mejor?
se largan a llorar esas muchachas. Ay, no, a mí no me dicen eso. Bueno, desen un abrazo. Oiga, el problema para un abrazo. Para yo tocar a la otra persona. Ay, es impresionante. La resistencia que yo tengo, esa demostración de afecto. Ellos eran como, bueno, ¿y esto cómo se hace? Oiga, ¿Y algo esto tan por qué? Tremendo, tremendo eso, sí. Por eso, algo tan simple que para nosotros puede ser natural. ¿Cuántos nos encontramos en la calle y la saludamos de beso? Un abrazo. O sea, algo tan simple que se nos vuelve en la juventud de ahora de un saludo. Sí, sí, en los adultos mayores, la ausencia de cariño, de afecto por parte de nuestro núcleo familiar. Y ahí Muy voy bien. a la otra respuesta. Sí. ¿Por qué están nuestros adultos mayores? Porque se integran a los grupos sociales. Entonces, casi 682 personas dijeron que por integrarse. O sea, porque alguien me escuche y me hable. Por no estar sola, 430 personas. Por Dios. Entonces ahí mismo volvemos a hilar el proceso Claro, que ya veníamos, claro, ¿cierto? claro. Y resulta que explicando desde el rol de mamá, yo incluso hablando ahora con la Jero, yo le decía, es que para una mamá debe ser muy complejo psíquicamente decir, verbalizar, es que mi hijo me está maltratando. Yo cómo verbalizo que Ay, estoy sí. siendo víctima, que es mi hijo, la persona que yo tuve acá en Claro, mi vientre, que claro, lo cargué, que claro. lo amamanté, que lo crié, el que me está, entonces, sea pegando, o sea reparándome los bienes económicos, o sea maltratándome, o sea invalidándome, ¿cierto? ¿Qué sucede también y que nos hemos encontrado? Que cuando entonces hacemos los talleres, claro, hay un desbordamiento y una manifestación del caso, pero entonces cuando ya nos acercamos a ellos les decimos, venga que desde la administración, desde el trabajo de gerontología y psicología podemos abordar y hacer entonces un enrutamiento de su caso. Ellas también dicen, ay no, es que es mi hijo, yo cómo Claro, le voy a hacer eso a claro, mi hijo, claro. no, Ah. ni riesgos. Y no, Sí. no hacen la denuncia pertinente y prefieren continuar en el proceso que está. Entonces nosotros tenemos que indagar, hablar y hacer la escucha, digamos, activa en el que te escucho, pero pasiva porque no podemos hacer una gran denuncia del maltrato que está pasando, porque nos hemos encontrado casos que hijos golpeando a sus madres. Por Dios. Pero por lo mismo, porque usted no es operante, porque usted no es activa, porque usted es muy lenta. Entonces yo llego borracha a la calle, a la casa y le tiro la comida, la ropa está sucia y no alcanzaste a lavarla, entonces ya no servís para nada. Entonces es todo este proceso. Y ahí es donde nosotros tratamos de hacer una valoración emocional. Hicimos un test de valoración emocional donde descubrimos que habían muchas adultas mayores y también adultos, ahí también tocaron adultos, que dicen, yo ya no quiero seguir viviendo, ay, yo ya no quiero estar aquí, yo ya me quiero ir de esa tierra. Pero somos católicos y somos creyentes, la mayoría de nuestros adultos mayores son católicos o cristianos y consideran que deben estar ahí, entonces aguantan y aguantan y aguantan. Entonces nos decían, yo le preguntaba, ¿y usted está satisfecho con la vida que usted tiene? No. 40 personas respondían, yo ya me quiero morir, Sí, pero sí. nada que me voy. Entonces es esa depresión, entonces otra vez psicóloga, toquemos la Claro, puerta a ver cómo organizamos esto, porque es complejo, porque nuestros hijos con desconocimiento o con conocimiento de causa infringimos esas acciones en nuestros adultos mayores, entonces esos adultos mayores están en una depresión activa que necesitan estar escuchadas. Y vamos a segundo, usted sale a caminar, usted le gustaría estudiar, a usted le gustaría hacer actividad física, le gustaría aprender sistemas, ay, a mí sí me encantaría todo eso, pero es que no me queda tiempo y mi hijo, tengo que estar pendiente de mi hijo, un hijo Claro. de 50 años. La cosa. Sí, o casi sí, la sí. misma edad, Claro, ya, claro. pues ya siendo ser adulto mayor y estamos Sí, en el mismo contexto. No, y también pasa lo siguiente, lo decía Viviana ahora, de que les dan cierto dinero y que eso tiene que suplir, Alcanzarles. alcanzar, ¿sí? Entonces, me he encontrado con adultos mayores que se daña un electrodoméstico en la casa y la violencia es de tal manera que la culpan a ella Ahí de que eso se dañó por su culpa. Es verdad. Por su mal uso, porque quién sabe qué le hizo, seguro lo dejó conectado, lo dejó mucho tiempo, es que usted no presta atención y vuelve a lo mismo, es que usted es lenta, es que palabras muy fuertes, es que usted es una Tremendo, mula, tremendo usted es eso. una burra, o sea, Tremendo. cosas de Sí, que uno... sí, sí. Entonces mire qué violencia tan grande, primero el desconocimiento y la violencia tan grande que se está presentando a nivel de nuestros adultos mayores en el municipio. Entonces que, como dice usted, no es, bueno, sería abrirle los ojos, no, es decirle,
pare, Claro, evite. claro. Cuestionarse, que se cuestionen. Cuestionémonos qué estamos haciendo por nuestros adultos mayores. O sea, recordemos que la ruleta del tiempo se repite. Lo que usted me hace a mí, total. a usted el tiempo se lo va a hacer. O sea, eso es sagrado, esto continúa y eso es una ruleta, o sea, un engranaje que se repite y se repite y se repite la historia con tus hijos, con tus nietos. Sí. Yo he visto muchas veces que hasta historias le han sacado que cuando usted abandona a un adulto mayor, a usted también lo van a abandonar. Entonces, su hijo va a hacer lo mismo con usted y esto repetimos la historia, ¿cierto? Entonces, continuando con esto, le preguntamos a esa adulta mayor cómo se siente en su vida, cómo la siente. Se siente vacía y me dice, más de 117 personas nos dijeron que se sienten vacíos, no tienen por qué vivir. Por Dios, por Dios. Qué conclusiones las de ese trabajo que ustedes hicieron, tremenda. Y continuamos en él y se va a Sí. continuar y yo sé que Interesante eso, se va a continuar, sí. esto continúa y nosotros cada día nos indagamos más y nos paramos y decimos, bueno, Vivi, aquí hay que continuar, aquí hay que hacer, porque aquí tenemos que mejorar, hay que hacer una conciencia en nuestra comunidad andina, donde digamos, pare, ya no más violencia, tenemos que mirar qué es lo que está pasando, porque esto va a continuar. Si no Ese paramos. trabajo que ustedes hicieron se enfocó más en la parte rural. No, No, ambos. ambos. Tienen Ah, en ambos. Ah, Ambos. ya, Por ya. eso, igual desde el inicio, por eso dijimos que fue como un diagnóstico inicial, porque ¿cuál era el punto? Cuando se empezó a hacer que uno iba y le preguntaba al adulto mayor, ¿ha sido víctima de maltrato? Ah, no. Pero cuando entonces ya empezamos Claro, a desglosar, claro. venga que sí. Y hay otra parte, hay algo que empezamos a socializar, que es la ruta del buen trato, ¿cierto? Empezamos a socializarla en los grupos, en las emisoras, en los canales. Y entonces nos hemos encontrado cuando la socializamos que ponemos los casos, ejemplos y entonces venga quien se siente identificado, que entonces ya ahí sí dicen, ay venga es que a mí eso me está pasando, ¿cierto? Que se vuelve a lo mismo, un desconocimiento total de que yo estaba siendo víctima de violencia. Sí. También qué está sucediendo, ese miedo, incluso las estadísticas, las investigaciones lo demuestran, el adulto mayor es la población que menos hace las denuncias. ¿Por qué? Por miedo, por pena, o por vergüenza, o porque ya tienen un patrón de 80 años viviendo lo mismo, que ellos van a decir, pues ya que ya sigamos en lo mismo, ya aguanté todo este tiempo así, ya para qué vamos a cambiar, y como dice por ahí ¿cierto? un adagio, no se le puede dar con la pata al porta, si ellos son los que me dan la comida, ¿cómo les voy a clavar yo el cuchillo? Exacto. Entonces, yo no- Eso es, no, eso la palabra, eso le dicen. Exacto. Y yo no me ocurre pensar en eso, si usted ya los crió, ya les dio la vida, usted cómo que le va a dar, es que no sé cómo le va a dar, así dicen ellos, así tal cual como usted lo dijo. Y yo le dije, pero muchacha de Dios, es que usted es ese diamante en bruto en su casa que le tienen que amar, respetar, venga mamá, que quiere comer, que Se fue le el doy. pilar de ese hogar. Usted fue el soporte, la creación. usted fue el soporte para que eso estuviera y estuviéramos 8, 20 hijos, toda una familia. ¿Por qué no amarla? ¿Por qué no quererla? ¿Por qué no escucharla? Sabes que sienta que usted salió de esa mamá, que usted salió de allá y que usted la tiene que valorar y respetar. Claro. Bueno, muy bonito eso que ustedes nos dicen, porque en realidad pues, el ideario sería eso, el ideal sería eso. Pero entonces, ese trabajo que ustedes están haciendo y que ojalá siga Vamos a por continuar mucho con tiempo, debe de concluir es hacia dónde, o sea, hacia qué. Pues yo lo decía que en un sindicato, pero la idea sí es que estas personas, estos adultos mayores se cuestionen y que en realidad abran esos ojos. Bueno, normalmente el municipio tiene una ruta del buen trato y esa ruta es si yo siento que en mi familia me están violentando, o sea, hay varios tipos de violencia, ¿cierto? Si usted quiere buscar ayuda y primero, a nivel de gerontología le escuchamos. Si no sabe qué hacer, nosotros la enrutamos, ¿cierto? Si necesita ir a psicología, nosotros la enrutamos a psicología. Si ya necesita otro diagnóstico, otra atención, lo hacemos. Si esa violencia es física, nosotros ya nos acercamos a comisaría de familia y a personería porque eso no puede seguir pasando. Claro. Y si se han presentado violaciones, porque también hemos encontrado violación en adulto mayor, entonces ya pasamos a medicina legal, o sea, hospital, ya hospital, fiscalía, policía, comisaría de familia y personería y todos los entes pues que tengan que ver. Todas las IAS, Todas las IAS, porque ¿qué necesitamos? De
no, o sea, si usted no va a denunciar, déjenos escucharla y llegarle y poderle ayudar. No se vaya con ese adiós y con ese proceso. Y ahí es donde yo digo, busquemos la ruta para mejorar su calidad de vida y no esperemos que esa abuela o ese adulto mayor se nos vaya y esto es todo el mundo golpeando sobre el cajón. Claro que sí. Mi sentido pesa. Pues déjenme felicitarlas por ese tipo de trabajo que están haciendo. Ojalá otros municipios replicaran este trabajo y que esto rinda sus frutos. Muy interesante. Muchísimas gracias. Eso esperamos, que nuestros adultos mayores, mejor dicho, nos busquen. Porque es lo que buscamos, mejorar su calidad de vida. Perfecto, así es. Bueno, se nos acaba el programa, pero sí me gustaría tenerla nuevamente más adelante para mirar cómo siguen las cosas. ¿Les parece? Sí. Claro. Eso está muy bien. Les agradezco que hayan atendido Volvemos nuestra a tintear, invitación. ese tinto está delicioso. Delicioso, ¿cierto? Es que es un tinto 100% orgánico, vale la pena. Está espectacular. Así es. Televidentes, es todo por hoy. Los espero en un próximo programa.